Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, mucho gusto a todos. Yo soy el doctor Mario Solorza, soy residente de segundo año de la especialidad en anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana Cala. Y el tema de hoy es el tema de falla hepática. Mejor dicho, vamos a tocar temas sobre cómo vamos a ver afectada el manejo anestésico y cómo debemos valorar a estos pacientes eh, dado a estos cambios tanto fisiológicos como farmacocinéticos que vamos a presentar a tener una falla del órgano que principalmente va a metabolizar los medicamentos en el cuerpo. Entonces, como objetivos del seminario, tenemos que voy a explicar la fisiopatología de la falla hepática. Voy a hacer un resumen porque hay muchas fisiopatologías, pero principalmente entender cómo vamos a llegar a los diferentes cambios que vamos a ver en el paciente que tiene una falla hepática. Vamos a ver la valoración preanestésica y voy a hacer especial hincapié en la valoración preanestésica en las escalas. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo quirúrgico del paciente que presenta falla hepática? Luego vamos a hablar de las consideraciones anestésicas. Voy a hablar de cómo son los cambios farmacocinéticos de la falla hepática y cómo esto va a afectar el metabolismo o, por ejemplo, el aclaramiento o la distribución de los fármacos que utilizamos usualmente en la anestesia. Y por último, unas conclusiones cortas sobre el seminario. Listo. Entonces, para comenzar, voy a hablar un poquito sobre epidemiología de la falla hepática. Entonces, tenemos que es una de las causas más grandes de muerte a nivel mundial, equivale a unas 2 millones de muertes. Es una de cada tres de estas personas son mujeres. Además de esto, se relaciona a 600.000 a 900.000 de los casos de cáncer hepático a nivel mundial. Y, y de estas, es la causa número 15 de muerte y discapacidad a nivel mundial. Es una enfermedad de alto costo, va a costar más o menos 32,5 billones de dólares anuales. Entonces es una enfermedad que genera alta morbilidad, alta mortalidad y es un alto costo para todos los sistemas de salud a nivel mundial. Entonces, en cuanto a las etiologías, en primer lugar tenemos que el consumo de alcohol es la causa principal de desarrollo de cirrosis y falla hepática. Lo que se ha visto es que aumenta en 260 veces el riesgo de desarrollar cualquier hepatopatía. Y el 35% de los pacientes que presentan cirrosis presentan algún tipo de hepatopatía relacionada al alcohol. Entonces, teniendo en cuenta esto, el consumo de alcohol va a ser la principal causa de falla hepática y cirrosis a nivel mundial. Como pueden ver, el consumo per cápita de alcohol, que está representado por este mapa acá arriba, vamos a ver que en los países que son de un color más verde claro o más azul claro, vamos a tener que son países donde se consumen más o menos entre 2,5 y 7 litros de alcohol de forma anual. Y vamos viendo que en los países donde va aumentando, como he dicho, el color, más o menos un azul oscuro, que son más de 12,5 litros, vamos a ver que hay una alta incidencia de cirrosis o de enfermedad hepática asociada al alcohol. Entonces, vamos viendo que esta incidencia aumenta a medida que tenemos países donde hay mayores consumos de alcohol. Por otro lado, otra de las etiologías más frecuentes en la falla hepática o en las hepatopatías es la obesidad y el hígado graso. Entonces, tenemos que el síndrome metabólico y la obesidad van a generar en el hígado un acúmulo de forma descontrolada de grasa que lo que va a empezar a generar un daño hepático. Entonces, a medida que aumenta la obesidad, aumenta como tal la incidencia de esta patología. Entonces, la incidencia total calculada de hepatopatía tipo NASH, que es la no alcohólica, es del 32,4% y es la segunda causa a nivel mundial de cirrosis y trasplante hepático. Entonces, no es una patología que debamos dejar por alto y tenemos que estar muy pendientes de que en estos pacientes que tenemos con síndrome metabólico u obesidad no haya hígado graso y ver en ellos cómo está su perfil metabólico hepático para poder hacer una valoración adecuada y saber si estos pacientes ya empezaron a tener una alteración en la función de su hígado. Otra de las causas más frecuentes que vamos a tener de hepatitis son las hepatitis virales. Entonces, la falla hepática por hepatitis virales ha reducido, que es lo que muestran las tablas de arriba, debido a que tanto la hepatitis B como la hepatitis A como la B tienen tratamiento.
tienen vacunas que nos van a evitar el desarrollo de una hepatitis más severa que nos vaya a llevar a una falla hepática. Sin embargo, vamos a ver que aún así la hepatitis B y la hepatitis C, que son las formas virales más crónicas de la patología, aún son responsables de 1,1 millones de muertes anuales, lo que quiere decir que aún es una causa de muerte considerable por falla hepática. 57% de estos casos, como lo muestra el mapa de abajo, mejor dicho, la mayoría de los casos se van a ver en zonas del Asia, África y el Pacífico, zonas donde la vacunación es incompleta o el tratamiento médico no alcanza a toda la población. Entonces son países donde aún hay falla hepática fulminante relacionada a hepatitis virales. Y como estaba explicando, la vacunación redujo la incidencia de hepatitis B crónica, sin embargo, siguen aumentos de hepatitis D, hepatitis C, que pueden aún generar hepatopatía crónica y una falla hepática. Y por último, la hepatitis C ya tiene tratamiento retroviral, por ende, también ha reducido el número de falla hepática secundaria a este tipo de patologías. Listo. Entonces, ¿qué otras causas tenemos entonces de una falla hepática? Tenemos las autoinmunes. En las autoinmunes, en este caso, incluí las colangitis, porque las colangitis tienen un factor autoinmune. Entonces, las colangitis esclerosante primaria, la colangitis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Entonces, los anticuerpos van a generar un ataque directo a los hepatocitos. En el caso de las colangitis, van a generar estrechez a nivel biliar y van a generar que a la larga esta obstrucción y este daño vaya a generar fibrosis y vaya a generarnos una falla hepática. Las hepatitis agudas, que pueden ser medicamentosas, entre ellas, en primer lugar, está en el acetaminofén, entonces hay que tener mucho cuidado con las dosis manejadas, uso crónico de esteroides y los pacientes que han estado en tratamiento con antituberculosos, por eso en estos pacientes se toman pruebas de función hepática cada mes o cada 3 meses, dependiendo cómo está siendo llevado su tratamiento. Las virales, como ya explicaba, hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Y tenemos la hepatitis severa infantil, que es lo que genera es una falla hepática fulminante y esto fue un caso que, pues, como vimos en las noticias, más o menos para 2022, mediados de 2022, causó falla hepática fulminante en niños entre 1 mes y 16 años y se asoció a un tipo nuevo de adenovirus, que es el adenovirus tipo 9. No volvieron a haber casos o brotes de esto después de que se detectó, pero es una causa que tenemos que tener también presente. Y por último, las genéticas, que son las síndromes metabólicos, donde hay acumulación de diferentes sustancias o metabolitos a nivel hepático, como lo puede ser la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, ¿ah? y, y otras enfermedades metabólicas. En cuanto a la fisiopatología, entonces, para resumir la tabla, esta tabla de aquí lo que va a hablar es cómo, por ejemplo, el hígado graso, en este caso, va a generar una hepatopatía. ¿Cómo vamos a generar la falla hepática en un paciente, por ejemplo, que está con un hígado graso? Entonces, tenemos que al haber un acúmulo exagerado de grasas a nivel del hígado y a nivel de la mucosa intestinal, vamos a tener que la mitocondria va a empezar a generar va a tratar de metabolizar a mayor como pueda el exceso de grasas y va a empezar a haber un estrés oxidativo generado por lípidos lipotóxicos. Esto lo que va a generar es estrés a nivel del retículo endoplásmico, va a generar estrés oxidativo y va a generar el inflamosoma. Lo que va a llamar esto van a ser citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral alfa, y esto lo que va a hacer es, va a llamar células inmunitarias, que son las que tenemos aquí, para generar una quimiotaxis y una inflamación crónica en el hígado. Entonces, esta inflamación crónica del hígado va a generarnos que a la larga vaya a haber un aumento de células quiescentes que son llamadas para generar fibroblastos. Estos fibroblastos, al unirse a este estado, a estas diferentes señales inflamatorias de diferentes células inmunes, lo que va a provocar es que se activen y vayan a generar más miofibrillas. Y van a generar un aumento de la síntesis de colágeno, van a disminuir las metaloproteinasas y van a aumentar la producción de las proteínas tipo TMP1 y TMP2. Lo que va a generar es un aumento de la fibrosis hepática que va a llevar a daño y reemplazo de estos hepatocitos, lo que va a generar que el hígado gradualmente vaya perdiendo función y vaya generando pérdida en la capacidad como tal de sintetizar y metabolizar y además también va a generar
que alrededor de estos hepatocitos, donde están las venas lobulirares, van a generar aumento de la presión, debido a que estos fibroblastos no manejan igual las presiones y esto nos va a llevar también a largo plazo a aumento de la presión portal. Entonces, a medida que vamos teniendo un reemplazo y en este caso, como le estaba mencionando, del NASH con grasa, vamos a tener entonces que vamos a tener estados donde va a empezar a haber más fibrosis y esto nos va a llevar a un estado avanzado de cirrosis. En muchos de estos casos, este daño por estrés oxidativo y a inflamación crónica también puede desencadenar hepatocarcinoma. Entonces, tenemos varios puntos donde vamos a tener una falla hepática y vamos a tener entonces una disminución de la función como tal del órgano. Entonces, para resumir todo lo previamente mencionado, entonces vamos a tener fibrosis y cicatrización, vamos a tener un aumento de la resistencia vascular hepática y un desarrollo en hipertensión portal que nos va a llevar a una cirrosis, que a su vez nos va a traer efectos a nivel sistémico. Nos va a traer la encefalopatía hepática por aumento de amonio y la incapacidad del hígado de metabolizar nitrógeno y amonio. Va a generarnos síntomas a nivel pulmonar. Vamos a tener entonces por la hipertensión portal el síndrome hepatopulmonar, donde va a haber un aumento de las presiones a nivel de los capilares pulmonares, y el síndrome y la hipertensión portopulmonar, que es una manifestación ya tardía de este síndrome hepatopulmonar, donde la hipertensión portal severa nos va a llevar a una hipertensión de la arteria pulmonar, una hipertensión pulmonar. También tenemos a nivel cardiovascular un estado hiperdinámico de circulación. Eso lo voy a explicar más adelante con una gráfica para poder entender cómo este estado de hipertensión portal nos va a llevar a este estado hiperdinámico. Y además faltaría en esta gráfica el síndrome cardiohepático o la cardiopatía hepática, que lo que habla es cómo este estado hiperdinámico va a generar una hipertrofia y una falla en la contractibilidad del ventrículo izquierdo, que también va a generar a la larga una falla como tal en la circulación. Gastrointestinalmente vamos a tener malnutrición por la falla en el metabolismo de muchos aminoácidos, de las grasas y de un desgaste muscular, ascitis por la hipertensión. Esta citis y esta hipertensión portal nos va a llevar a que vaya a más riesgo de infecciones por peritonitis bacteriana espontánea, varices esofágicas y a nivel de todo el sistema digestivo y vasodilatación esplácnica. A la parte renal, estas alteraciones a nivel vascular y este secuestro de líquidos dado por el edema y la citis va a generar el síndrome hepatorrenal. Entonces vamos a tener que va a haber oliguria por esta retención de líquidos, vamos a tener que va a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a mantener activo y vamos a tener más retención de sodio. Entonces, a la larga el sistema va a tratar de compensar, vamos a tener que la arteriola renal va a tratar de compensar el flujo, pero esto va a generar una disminución del aclaramiento renal, una disminución de la creatinina, una disminución de la tasa de filtración y a la larga un daño renal por hipoperfusión. Y otro punto importante es la hiponatremia y la trombocitopenia. Entonces, esta hiponatremia es dilucional, dado por la citis, y la trombocitopenia es porque el hígado produce factores trombopoyéticos. Y otro punto es que los factores de coagulación se van a disminuir porque casi todos son producidos por el hígado. Entonces, vamos a tener coagulopatía y por la hipertensión portal tenemos mayor riesgo de eventos trombóticos. Entonces, como estaba explicando anteriormente, para comenzar, ¿cuál es el mecanismo de la hipotensión y el estado hiperdinámico en la cirrosis o en la falla hepática? Entonces, vamos a tener que esta cicatriz y esta fibrosis va a generar una compresión de las vénulas a nivel de los hepatocitos. Esto a su vez va a generar que vaya a generarse más endotelina, para aumentar el tono vascular hepático, que inicialmente va a generar la hipertensión portal. Entonces la vena porta va a tratar de generar más presión para mantener el flujo hepático, pero no lo va a lograr. Y como efecto directo sobre estos vasos va a aumentar la producción de óxido nítrico a nivel del lecho esplácnico. Entonces vamos a tener vasodilatación esplácnica, que esto explica de parte cómo inicia la citis. Esto va a generar una disminución de las resistencias vasculares y esta disminución de las resistencias vasculares va a disminuir el volumen circulante efectivo, que es lo que va a generar una reducción del flujo sanguíneo a nivel renal, que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a generar una vasoconstricción periférica y va a perpetuar todo el ciclo. Entonces vamos a tener un estado donde va a haber bajas resistencias
que nos va a llevar a hipotensión, que nos va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a tratar de generar vasoconstricción y va a perpetuar la hipertensión portal. ¿Y qué va a hacer el corazón? Va a tratar de generar aumento de la frecuencia cardíaca para compensar esta hipotensión y vamos a generar un estado con un aumento del gasto cardíaco. Entonces, ya para resumir lo que mencioné hace dos diapositivas, entonces las manifestaciones van a ser la encefalopatía, la cardiomiopatía cirrótica, el síndrome hepatopulmonar, el síndrome portopulmonar. Esto también nos puede llevar a hidrotórax hepático, dado por el aumento de esas presiones. Vamos a tener el síndrome patorrenal y vamos a tener sarcopenia y malnutrición. Además de manifestaciones de esta dilatación de los sistemas vasculares, como pueden ser las varices esofágicas y la citis con la circulación colateral. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta cómo fue toda esta fisiopatología y todas estas manifestaciones de la falla hepática, vamos a ir a la valoración preanestésica de estos pacientes. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta inicialmente en la historia clínica de un paciente que nos llega a la valoración? Entonces, hay que evaluar cuál fue la causa que nos llevó a esta falla hepática y cuánto tiempo lleva la evolución. Entonces, no es lo mismo que tengamos un paciente con una falla hepática rápidamente progresiva dada por una enfermedad autoinmune contra un paciente cirrótico por antecedente de alcoholismo que lleva ya 2 o 3 años ya con la cirrosis y ya su organismo ha hecho ciertas adaptaciones a este estado. ¿Qué tratamientos he recibido? Bueno, yo sí he recibido beta bloqueadores, sí he estado con nucleótidos, sí he estado con lactulosa. Entre tratamientos también es importante tener en cuenta si ha tenido complicaciones como asitis, peritonitis bacteriana recurrente, peritonitis bacteriana espontánea, si ha tenido encefalopatía hepática o si ha sufrido de síndrome hepatorrenal. Además, es también importante si su falla hepática ya es muy avanzada, ya se considera terminal o ya se está en proceso de trasplante hepático, porque estos pacientes van a tener otras consideraciones y para ciertos procedimientos que son de más riesgo, vamos a requerir que primero se haga este procedimiento para optimizarlo y poderle hacer la cirugía de forma segura. Y también es importante que estos pacientes también presentan las comorbilidades. Entonces son pacientes que se pueden asociar a enfermedad coronaria, diabetes y muy importante, dado por edad y por lo que estaba mencionando previamente, de que tienen también a malnutrición y sarcopenia, son pacientes que son muy dados a que tengan síndromes de fragilidad. Entonces es importante, además de las escalas que voy a mencionar específicas para enfermedad hepática, aplicarles escalas de fragilidad a estos pacientes para evaluar cuál es su estado previo a una cirugía, que para clínicos preoperatorios son muy importantes en estos pacientes. Entonces, dado que tenemos la falla de la función hepática, vamos a tomar todas las transaminasas. Eh, Glutamiltransferasa, alaninotransferasa, aspartatotransferasa, fosfatasa alcalina, albúmina y bilirrubinas. Aquí principalmente tener en cuenta la albúmina, dado que nos va a medir esa capacidad de síntesis como tal que tiene el hígado. Las otras son inespecíficas, pero lo que nos van a ayudar es a dar más o menos cuál es el origen etiológico de esta falla hepática. En cuanto a la coagulación, entonces vamos a tener que estar pendientes de cómo está el PT, el PTT y sobre todo y el INR para poder saber cómo está la falla en este sistema de coagulación y en los factores de coagulación y poder hacer una preoptimización antes de que el paciente llegue a cirugía para poder corregir estas prolongaciones del INR y poder evitar hemorragias durante la cirugía. En el hemograma vamos a enfocarnos en la trombocitopenia ya mostraré cuáles son más adelante cuáles son los objetivos preoperatorios e intraoperatorios en las plaquetas y la anemia del paciente. A nivel renal, vamos a evaluar cómo está la creatinina, cómo está el boom, porque ya como estaba explicando, también vamos a tener efectos sobre la parte de la circulación renal. Y muy importante, además de tomar el potasio, el calcio, otros electrolitos, el sodio, debido a que estos pacientes es muy frecuente la hiponatremia dilucional. Cardiopulmonarmente, entonces, hay que tomar electrocardiograma en el paciente dado a que pueden estar asociados también a síndromes coronarios y, importante, el electrocardiograma nos va a ayudar a detectar tempranamente el síndrome portopulmonar y el síndrome hepatopulmonar, porque nos va a ayudar a medir cómo están las presiones sobre las arterias y venas pulmonares y nos va a dar un estado de cómo está
esta circulación, si ya se comprometió, porque esto nos va a aumentar mucho el riesgo durante la cirugía. Electrocardiograma, porque son pacientes que por sus alteraciones hidroelectrolíticas, el aumento del amonio y otros factores van a tener más frecuentemente alteraciones del QT. Y por último, la radiografía de tórax, también para ayudarnos a detectar tempranamente si tienen estos hidrotórax o si tienen otras alteraciones a este nivel. Entonces, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo del paciente? Entonces, entendiendo que tenemos alterado el órgano que nos da la mayoría del control metabólico de muchos medicamentos, estos pacientes van a estar a mayor riesgo de cualquier complicación intraoperatoria o postoperatoria. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos entonces en la estratificación del riesgo del paciente? Determinar cuál es la seguridad de la cirugía, si el paciente se puede llevar de forma segura sin tener que hacer ningún tipo de preoptimización o con la mínima preoptimización, o en algunos casos, si el paciente tiene que ser llevado a intervenciones como el TIPS, como el shunt transporto hepático para poder lograr una optimización adecuada o si ya el daño es muy avanzado, si se requiere trasplantar al paciente antes de llevarlo a cirugía. Entonces, antes de ir a las escalas, ¿qué factores nos influyen en el riesgo de los pacientes cirróticos? Entonces, como tal, si tenemos la cirrosis o la falla hepática, ¿cómo está su estado nutricional y cómo está la sarcopenia? ¿Cuál es su estado de coagulación? Si tenemos una alteración completa en la producción de factores de coagulación y se mantienen con IRS elevados o plaquetas bajas. ¿Cuál es la severidad de la falla hepática? ¿Cuál es la severidad de la hipertensión portal y cuántas descompensaciones están? O si en el momento está descompensado. Y cuál es la respuesta inmune del paciente y la etiología también va a influir en cómo va a responder el paciente durante la cirugía. Y como factores del paciente está la edad. Los pacientes mayores de 70 años con cirrosis tienen mayor riesgo quirúrgico en general que las otras poblaciones. Fragilidad. Entonces, si tienen escalas de fragilidad con puntajes elevados que muestran que tienen síndromes de dependencia, alto riesgo de caídas otras comorbilidades, estos pacientes también tienen mayor riesgo de complicaciones intraquirúrgicas y postquirúrgicas. Otras comorbilidades como diabetes o enfermedad coronaria y el ASA. Más adelante hay una diapositiva en la que explico cómo se correlaciona el ASA con el riesgo quirúrgico de los pacientes con cirrosis. Entonces, todo esto también nos va a ayudar a entender que vamos a tener unos factores quirúrgicos. A mayor complejidad de la cirugía, mayor riesgo de que el paciente presente descompensación y complicaciones asociadas a la falla hepática postquirúrgicamente. Las cirugías selectivas tienen menos riesgo que las cirugías emergentes o de urgencias y la laparoscopia tiene menos riesgo quirúrgico que las cirugías abdominales abiertas. Además, requerimos que esos pacientes sean manejados en hospitales de mayor nivel por la experticia en manejo de estos pacientes. Entonces, todo esto nos va a llevar a que los pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones postoperatorias como alteración de la cicatrización, dehiscencias, inmovilidad, que se descompense la citis por mal manejo de líquidos, que no haya adecuado metabolismo o nos baje mucho la circulación portal y nos desencadena una encefalopatía hepática, más riesgo de hemorragia varicial, más riesgo de infecciones, mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de sangrado y más riesgo de agudizar una falla renal si ya el paciente tiene el riesgo de presentar un síndrome hepatorrenal. Ahora sí, vamos a adentrarnos en las escalas de riesgo específicas del paciente cirrótico o del paciente con falla hepática. Bueno, antes de eso, la diapositiva que estaba explicando. Entonces, por lo que podemos ver, en la gráfica lo que nos muestra es en la línea azul que la cirugía laparoscópica presenta un riesgo de mortalidad o una supervivencia posoperatoria que se acerca al 100%. Se mantiene más o menos en un 96-97%. Sin embargo, como podemos ver en la línea punteada verde, la cirugía abdominal abierta tiene mortalidad, tiene una supervivencia posoperatoria que ya reduce en más del 20, en casi un 20%. Entonces, es importante tener en cuenta que si el paciente puede ser llevado a una cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, va a tener mejores chances de supervivencia y de menores complicaciones posoperatorias comparado con hacerla abierta. Y lo otro era el riesgo del ASA. Obviamente, pacientes ASA 3, ASA 4 van a tener más riesgo que un paciente ASA 2, de hecho, un paciente con una cirrosis compensada o una falla hepática compensada. Ahora sí, comenzando con la primera escala de riesgo,
una de las más conocidas tenemos Child-Pugh o la CTP, que lo que hace originalmente se creó para medir mortalidad no perioperatoria como tal, sino mortalidad perioperatoria posterior a trasplante hepático. Entonces, se creó para pacientes con cirrosis y lo que tenemos que tener en cuenta para esta escala es cómo están las bilirrubinas, cómo está la albúmina sérica, cómo está el INR, presenta citis en el momento y si en el momento tiene algún grado de encefalopatía hepática. Entonces, cuando sumamos todo el puntaje, entonces lo que tenemos es que los pacientes que tienen, que tienen menos de 3, que tienen 3 o menos puntos, 5 a 6 puntos, que se clasifican en A. Entonces, los pacientes Child-Pugh A son pacientes que, comparados con la población general, presentan un riesgo quirúrgico bajo, es un riesgo de mortalidad más o menos del 10% o menos, y esto lo que nos dice es son pacientes que son aptos para operarse y van a requerir una optimización muy pequeña para poder llegar a cirugías con menos complicaciones. En cambio, los puntajes de 7 a 10 nos hablan de un Child-Pugh B. Los Child-Pugh B ya tienen un riesgo operatorio del 30%, ya es mucho más elevado. Entonces, si se fuera a llevar un paciente Child-Pugh B que requiriera algún tipo de cirugía de alta complejidad, sea cirugía ortopédica, cardiovascular, pulmonar o neurocirugía, estos pacientes requerirían optimizarse previamente, me he dicho, reducir cualquiera de los factores que antes mencioné y tratar de pasarlos a un Child-Pugh A antes de operarse, porque si no, vamos a tener más riesgo de que se nos complique tanto dentro como en el postoperatorio. Y por último, si tienen más de 10 puntos, vamos a tener un paciente que es clasificación Child-Pugh B y va a tener un riesgo de mortalidad postquirúrgica del 76 al 82%. Estos pacientes por nada deberían llevarse a cirugía y habría que posponerla hasta poder hacer algo para optimizarlos. Usualmente lo que se menciona es que a estos pacientes se les debería hacer un TIPS antes de cirugía para poder optimizarlos y poder mejorar esa circulación y reducir toda la carga hepática que tienen. Entonces son pacientes que hay que optimizar antes de cirugía porque van a tener un riesgo muy alto de mortalidad. La siguiente escala se llama Model for End Stage Liver Disease o la MELD y se le agrega sodio porque en los últimos estudios se dieron cuenta que también influye en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, ¿cómo calculamos el MELD? Antes de eso, al igual que el Child-Pugh B, lo que nos calcula es la mortalidad después de algún TIPS o un trasplante hepático a los 30 días. ¿Cómo se calcula entonces? El MELD va a ser igual a 3,78 por el logaritmo de la bilirrubina, entonces necesitamos bilirrubina para saber cómo está el puntaje. Necesitamos el INR, que se va a multiplicar por su logaritmo por 11, creatinina 9 por 9,57 y el sodio por 6,43. Este puntaje no nos va a arrojar como tal a veces un número entero, entonces lo primero, el puntaje se redondea al número más cercano. Y segundo, si ya tenemos un paciente en terapia de reemplazo renal, asumamos la creatinina se hace la multiplicación por 4. ¿Cómo se hace el puntaje? Sabiendo que se diseñó inicialmente para TIPS o trasplante hepático. Entonces, en 2007 se le realizó un estudio, que son los factores de riesgo asociados a mortalidad después de cirugía hepática. Entonces, este estudio fue un estudio realizado en el Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, y lo que hizo fue coger pacientes de diferentes tipos de cirugía, ortopédica, cardiovascular y de gastro que tuvieran algún estadio de falla hepática. Entonces, el estudio se realizó entre 1980 y 2005 con 874 pacientes. Y lo que se hizo fue dividirlo en dos grupos, de 1980 a 1990 los pacientes que se hayan hecho cirugías y del 2002 al 2005. Entonces, esta es la tabla como tal de los puntajes. En promedio tenían más o menos un MELD score de entre 8 de 8 y el más alto tenía un score de 10. Y la principal etiología era, como mencioné, como se veía en la etiología, en la tabla de las principales, alcohólica. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Hay una correlación directa entre el puntaje de MELD y el riesgo relativo de mortalidad de los pacientes que son llevados a cirugía, a cualquier tipo de cirugía mayor que tengan falla hepática. Entonces, a los 30 días podemos ver que hay un aumento de la mortalidad a medida que aumenta el puntaje. Entonces, el punto de corte que podemos ver, donde ya empieza más o menos a aplanarse esta curva, es más o menos en 20 puntos.
Entonces, a los 20 puntos hay un riesgo relativo de 5, lo que quiere decir que hay un altísimo riesgo de que el paciente fallezca si ya tiene un puntaje de 20 puntos. Riesgo relativo, también pueden ver que el punto de corte está más o menos en un puntaje de 20 y al año también la mortalidad aumenta si el MELD score más se mantiene en 20. Entonces, ¿qué se concluyó? Teniendo estas tablas de mortalidad, se dieron cuenta que los pacientes con puntajes por debajo de 10, que es este punto que estoy marcando, la mortalidad es muy baja en los primeros días, lo que quiere decir que estos pacientes pueden ser llevados de forma segura a cirugía de cualquier tipo. Pero, sin embargo, si los pacientes están cercanos más o menos a un puntaje de 10, de 15, 16, estos pacientes ya tienen mortalidad a los 30 días y a los 90 días cercanas al 30%. Estos pacientes deberían preoptimizarse antes de cirugía. Y cualquier paciente que supere 20 puntos de MELD score ya tienen mortalidades por encima del 50% a los 30 días. Por ende, estos pacientes no deberían llevarse cirugía y deberían optimizarse con TIPS o trasplante hepático antes de cirugía. ¿Qué es lo que nos dice entonces? ¿Cuáles son los puntos de corte? Para operar un paciente con menos riesgo, cualquier puntaje por debajo de 16 puntos. Óptimo que esté por debajo de 10 puntos. Pacientes que deberían hacerse preoptimizaciones de cirugía entre 16 y cercano a los 20 puntos. Cualquier paciente que supere los 20 puntos de MELD score deberán ser llevados a TIPS o a trasplante hepático antes de cirugía porque su riesgo de mortalidad es muy elevado. Y viendo que el Mayo Risk Score, viendo que fue de Mayo Clinic la que hizo el estudio anterior, ellos sacaron un score donde lo que hacían era sumar el puntaje de ASA más el puntaje de MELD para poder sacar un algoritmo de mortalidad. Lo que se dieron cuenta es, es una conclusión parecida al siguiente punto, al siguiente, es que cuando se supera más o menos el 15% de riesgo, que es lo que aquí se mide más por porcentaje, el paciente debería optimizarse antes de cirugía. ¿Qué limitaciones tiene este puntaje? Solo se realizó en la clínica Mayo. Entonces solo tiene una cohorte y solo tiene un estudio en un centro. Por eso tenemos un riesgo de sobreestimar el riesgo quirúrgico y la mortalidad de estos pacientes. Y por último tenemos el score de Pennsylvania o el Vocal Pen. Este puntaje lo que hace es suma varios factores y nos va a dar con esos factores el riesgo quirúrgico postoperatorio y de descompensación después de la cirugía. Nos va a medir la morbimortalidad de los pacientes a los 30, 90 y 180 días. Y lo que va a tener en cuenta entonces la edad, la albúmina, la bilirrubina total, las plaquetas, el índice de masa corporal. Aquí habla más de la etiología, si la etiología es alcohólica o no alcohólica, el ASA, si la cirugía es de emergencia o no, y el tipo de cirugía. Funciona como un algoritmo, entonces no hay como tal hay un puntaje que sume cada cosa, sino que la página como tal te hace la suma y te dice el puntaje y el riesgo. Pero lo que hablan es que la conclusión es que cualquier riesgo quirúrgico mayor al 15% debería hacerse TIPS o trasplante antes de llevar al paciente a cirugía. De todas esas escalas, ¿cuál sería la mejor? No hay ninguna mejor o peor. Al final, las que más se utilizan sería la Child-Pugh y la MELD, pero se pueden utilizar las otras como sumatorias para decidir si un paciente es apto para cirugía. Entonces, lo más importante sería que tomemos en cuenta la manifestación clínica que presenta el paciente en el momento en que lo valoramos, cómo están los paraclínicos, y con eso tomamos en conjunto y hacemos las escalas que requiramos para poder decir, este paciente se puede operar, hay que optimizar, o hay que esperar a que se trasplante o que le hagamos TIPS para poder reducir el riesgo de mortalidad del paciente. ¿Qué limitaciones también tiene el Vocal Pen? También es un estudio también de un solo centro, no tiene, también puede sobreestimar, pero lo que se habla en las guías es que cuando se juntan todas esas escalas nos da una mayor certeza del riesgo del paciente. Y ya como he hablado de preoptimización en varios puntos, en que corresponde o a qué hablo cuando digo preoptimización del paciente con falla hepática. Lo primero, el control de la cirrosis o de la falla hepática. Entonces, control de los medicamentos, reducir el consumo de alcohol, reducir cuál es la causa del daño. Antes de la cirugía,
suspender algunas de las medicaciones que pueden interferir, entre eso. Malnutrición y sarcopenia, estos pacientes deberíamos entonces manejarlos multidisciplinarios, deberíamos tenerlos bajo nutrición, si se requieren bajo suplementos con proteínas que no generen, que no tengan una carga hepática muy grande y que puedan ser absorbidas de forma adecuada. En factores de coagulación, se habla también de iniciar vitamina K en caso de que el INR se encuentre muy elevado antes de la cirugía. Tener preparadas plaquetas para transfusión de plaquetas y saber si hay disponibilidad de Rotem o TEG para poder hacer medición de cómo está de la deficiencia de factores de coagulación intraquirúrgicamente. Y la prehabilitación, esta prehabilitación habla de tanto la parte de ejercicio como de otras terapias, por ejemplo, psicoterapia si el paciente tiene antecedente de alcoholismo u otras, para poder mejorar el estado del paciente antes de la cirugía. Entonces, si hacen el ejercicio, mejora también la parte de la sarcopenia, nos ayuda también a la mejor absorción de las proteínas para poder generar más masa muscular y nos va a ayudar también en la parte cardiovascular a que haya una mejor clase funcional antes de la cirugía. Y ahora el punto más importante. ¿Cuáles son las consideraciones durante la anestesia que debemos tener en cuenta en una falla hepática? En primer lugar, voy a hablar de la monitoría. Entonces, los pacientes que tengan bajo riesgo, me he dicho un Child-Pugh A o un MELD score menor a 10 puntos, los podemos hacer con monitoría básica. Tensiómetro, un tensiómetro, pulsoximetría, no tenemos que hacer ninguna otra medición, ya que el riesgo se puede comparar en algunos casos, y en algunos procedimientos, a la población general. Sin embargo, cuando estamos hablando de pacientes de alto riesgo, de hecho, pacientes que ya tengan un Child-Pugh B o C o tengan un puntaje MEL mayor a 21 puntos, son pacientes que van a requerir monitoría invasiva, una línea arterial y un catéter venoso central. Además, son pacientes que se recomiendan que en cirugías de alta complejidad se utilicen otros métodos también para poder hacer medición de los volúmenes de forma continua. Hemos dicho que tengamos parámetros dinámicos de medición del volumen y el gasto cardíaco. ¿Cuáles son las metas de coagulación? Son metas muy similares, por ejemplo, al trauma u otras patologías. Entonces, las plaquetas, si van a de cirugía menor, entre 20.000 y 50.000, y en cirugía mayor se prefiere que estén por encima de 100.000. Fibrinógeno, que esté entre 150.000 y 200.000. Y importante para el seguimiento intraquirúrgico que tengamos un ROTEM o un TEG para poder saber dónde tenemos la deficiencia en tiempo real y poder manejar qué factor está faltando de una forma más inmediata. Ahora, en metas hemodinámicas, sabiendo que es un estado hiperdinámico donde el paciente va a tender a la hipotensión, las metas tendríamos que mantener por encima de 65 milímetros de mercurio las presiones y si es hipertenso mayor a 75. Entonces vamos a tener, como dije, una resistencia vascular disminuida, hipotensión y un aumento del gasto cardíaco. Y se recomienda que para la inducción tengamos preparados vasopresores. Además, son pacientes que tienen cierta resistencia a los vasopresores dado por una disfunción autonómica que se da por esta alteración y el aumento del amonio, además de que ese estado hiperdinamico nos lleva a que vaya a haber una reducción en la respuesta de catecolaminas y a la vasopresina. Entonces, los vasopresores van a actuar mucho menos, esos receptores no van a ser tan sensibles y vamos a necesitar dosis más elevadas de norepinefrina, epinefrina y etilefrina para poder mantener presiones arteriales en metas. En cuanto al manejo de líquidos, entonces es importante un punto. Los cristaloides, que son la piedra angular en muchas de las reanimaciones hídricas, no podemos exagerar en el volumen, dado que estos pacientes, primero, presentan ascitis, entonces ya tienen volúmenes de líquidos más elevados y debido a esta alteración del sistema vascular por el aumento del óxido nítrico y el aumento del sistema renina-angiotensina, el líquido va a tender a escapar del espacio vascular y se va a ir al espacio intersticial, va a generar más edemas y nos va a generar más ascitis. Entonces, la reanimación solo lo utilizaremos en la reanimación inicial y no debemos superar los 2 litros. Cuando superamos estos 2 litros, vamos a tener más riesgo de desencadenar un síndrome hepatorrenal, una falla renal aguda, una alcalosis metabólica debido a que no se puede metabolizar de manera adecuada el lactato, por ejemplo. Va a haber una hiperlactatemia y como dije, va a escaparse y va a generar ascitis y edemas. Por otro lado, entonces, ¿qué hacemos para poder controlar esto y poder mantener al paciente y sus volúmenes?
Se recomienda que estos pacientes se manejen inicialmente con albúmina. Entonces, si ya vemos que estamos a punto de superar este margen de 2 litros, deberíamos iniciarle inmediatamente albúmina. Y esto lo que nos va a generar es que vayamos a tener menos riesgo de falla renal y menos riesgo de edema pulmonar o edema de otros tejidos. ¿Cuándo deberíamos no iniciar cristaloides, sino iniciar tempranamente la albúmina? Cuando el paciente previamente se le ha hecho una paracentesis que supere 4 a 5 litros, si ya tiene en el momento o está cursando el momento con una peritonitis bacteriana espontánea, o si ya tenemos indicios de un síndrome patorrenal tipo 1. En este caso, es preferible iniciar albúmina de inmediato porque se va a mantener más en el espacio vascular y no va a haber tanta fuga al espacio intersticial. ¿Cómo deberíamos hacer el seguimiento? Como dije, deberíamos tener todas las medidas posibles para poder hacer un seguimiento dinámico del volumen. Entonces deberíamos seguir la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad de la presión sistólica, tener una línea, un catéter central para medir la presión venosa central. Si podemos hacer ecografía durante la cirugía, hacer ecografía a pie de cama del paciente para poder hacer medición del TAPSE, cualquier medición de la distensibilidad yugular y poder ver también cómo están los volúmenes y hacer pruebas dinámicas para poder evaluar volúmenes del paciente. Ahora sí, en cuanto a los cambios farmacocinéticos que vamos a tener por la alteración hepática. Entonces, primero, vamos a tener una hipoalbuminemia, entonces todos los medicamentos que tengan una unión alta a albúmina van a estar van a estar en una fracción libre más elevada. Por ende, vamos a tener mayor volumen circulante del medicamento o el anestésico que hayamos a aplicar. Número 2, vamos a tener un aumento del volumen de distribución dado por la citis y los edemas que van a presentar el paciente por la hipertensión portal. Número 3, va a haber alteraciones en rutas metabólicas. A medida que se nos fibrosan más hepatocitos y más lobulillos, vamos a perder funciones metabólicas. Vamos a tener disminución del metabolismo por CYP, vamos a tener disminución de los metabolismos de fase 1 y fase 2. Entonces van a ser pacientes que son más susceptibles a que se nos acumulen metabolitos de diferentes medicamentos. Y número 3, va a haber una alteración de la captación hepática dada por la hipertensión portal. Entonces vamos a tener una disminución del flujo portal, por ende vamos a tener que estos medicamentos no van a llegar tan fácilmente al hígado y no se van a metabolizar. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de cómo se altera el metabolismo y la acción de los anestésicos inhalados. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que algunos anestésicos inhalados van a poder reducir el flujo sanguíneo hepático. Entre los que más lo hacen es el alotano y el desflurano. El alotano más que el desflurano y el desflurano puede reducir el flujo sanguíneo hepático a más de 30% a solo un MAC. Los que menos lo hacen son el isoflurano y el sevoflurano, que no reducen mucho a un MAC este flujo hepático. Número 2. ¿Cuáles se metabolizan en clorato trifluoracético? Este metabolito hace parte de muchas de las rutas de metabolismo de los anestésicos inhalados y de por sí, a dosis muy elevadas, ya podían causar una falla hepática por los agentes inhalados. Esto principalmente se había visto en estudios con alotano. Por eso el alotano sale del mercado y no se utiliza tanto para la anestesia. Vemos entonces que es el metabolismo del alotano genera en 20% este metabolito tóxico. El isoflurano y el desflurano lo producen muy poco, por ende son relativamente seguros para su uso, no nos van a generar daño hepático mayor, pero ya vimos que el desflurano nos va a reducir el flujo sanguíneo hepático. Y por último, el sevoflurano, que es el más frecuentemente usado. Se metaboliza a nivel hepático en flúor y en hexafluor isopropenolol. Este metabolito no es tóxico para los hepatocitos y se elimina a nivel renal. Y a pesar de que tengamos una falla a nivel del metabolismo del sevoflurano, no se va a acumular y no nos va a empeorar la falla hepática. Por ende, es seguro para su uso en pacientes con falla hepática. Ahora, ¿qué va a suceder con los sedantes y los hipnóticos? En la mayoría de los casos, los inductores terminan su efecto porque se distribuyen a diferentes tejidos y a pesar de que muchos de ellos también tienen metabolismo, algunos tienen metabolismo hepático, no es lo suficiente comparado con su excreción renal como para generarnos un daño a nivel hepático. Entonces, podemos utilizarlos de forma segura. Podemos usar el gaketamina, podemos usar el propofol y podemos usar el tiopental de forma segura en una falla hepática.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una mayor duración del efecto porque vamos a tener por los volúmenes, por la alteración como tal en los volúmenes de distribución y en la parte de los primeros pasos hepáticos. Y dado a que va a durar más tiempo el efecto, vamos a tener un mayor efecto cardiodepresor. Por eso es importante en estos pacientes preparar medicamentos vasoconstrictores, mejor dicho, para tener vasoactivos lo más pronto posible durante la inducción o titular muy cuidadosamente la dosis de inductor que utilizamos durante la anestesia. ¿Qué tenemos con las benzodiazepinas? La mayoría de las benzodiazepinas se metabolizan por CYP450. Por ende, vamos a tener un aumento en la duración y el efecto que va a tener el medicamento. Van a tener mayor duración de sedación, mayor efecto sedante y, mayor efecto depresor, y vamos a tener más riesgo de delirio al utilizar benzodiazepinas. Si vamos a utilizar con estos pacientes, hay que, al igual que las inductores, titularlo o evitarlo para no tener complicaciones asociadas a las benzodiazepinas. Y por último, la dexmedetomidina. La dexmedetomidina tiene metabolismo hepático. Entonces, cuando tenemos esto afectado, vamos a tener una depuración reducida en un 33%. Va a haber un aumento en su volumen de distribución y vamos a tener y por lo que va a estar circulando más tiempo, vamos a tener mayor efecto de bradicardia y hipotensión que puede afectarnos a estos pacientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al igual que con los anteriores, titular la dosis a dosis más pequeñas e ir viendo con el efecto cómo empezamos a tener cambios para no generar una bradicardia, una hipotensión que pueda ser severa y nos pueda alterar al paciente. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares, vamos a tener entonces que la succinilcolina se metaboliza por pseudocolinesterasa. La pseudocolinesterasa se produce por el hígado y a medida que tenemos mayor grado de falla hepática, mayor reducción en la concentración de la enzima. Por lo que tal, a mayor grado de falla hepática, mayor duración del bloqueo de la succinilcolina. Em, Hay estudios que muestran que quizás no es muy significativo en el nivel, pero se recomendaría utilizarla con mucha precaución en las dosis dependiendo de la falla hepática. El rocuronio y el bencuronio tienen metabolismo hepático. Por ende, su aclaramiento y eliminación se aumenta, el bloqueo se prolonga y hay una leve resistencia que se da por un aumento de la gamma globulina en estas fallas hepáticas. Entonces, rocuronio y bencuronio no deberíamos utilizarlo en un paciente con falla hepática debido a que vamos a tener un bloqueo prolongado y vamos a tener mayor riesgo de efectos secundarios por esto. Entonces, ¿cuál sería el relajante muscular de elección? El citracorio. Debido a que tiene un metabolismo por reacción de Hoffman, se va metabolizando de forma segura sin requerir ninguna enzima hepática. Entonces, es el que deberíamos utilizar en pacientes con falla hepática. En opioides, entonces tenemos los siguientes riesgos. La mayoría de los opioides tienen metabolismo hepático. Entonces tenemos mayor riesgo de acumulación, mayor riesgo de apnea asociada a los opioides y mayor riesgo de encefalopatía hepática dada por varios factores. El principal es no va a haber un adecuado metabolismo del amonio dado por el hilio que generan los opioides. Entonces, hay que utilizar los opioides con mucha precaución para evitar estas complicaciones. ¿Cuáles opioides debemos evitar? La meperidina, porque tiene metabolitos tóxicos que se acumulan fácilmente con una falla hepática. La morfina, porque requiere tanto metabolismo de fase uno como metabolismo por CYPs. Y entonces vamos a tener acumulación de la morfina 3-gluconato y la morfina 3-gluconato. Estos dos metabolitos nos van a aumentar la apnea y nos van a aumentar la toxicidad por la morfina. Y lo mismo va a suceder con el tramadol. Sus metabolitos se nos van a empezar a acumular y vamos a tener más riesgo de toxicidad. ¿Qué opioides podemos utilizar y con qué precaución? Podemos utilizar el fentanil porque tenemos que tiene una vida media más corta, aunque tiene metabolismo, no se acumula y se elimina fácilmente. La hidromorfona, aunque tiene metabolismo hepático, no genera metabolitos que se acumulen. Por ende, lo único que habría que hacer con hidromorfona es bajar las dosis dependiendo cómo esté el nivel de falla renal. Y el remifentanil durante el manejo anestésico porque su metabolismo es por esterasas plasmáticas. Entonces no nos van a generar ningún efecto secundario.
¿Qué sucede entonces con los anestésicos locales? Entonces, el siguiente estudio que tengo aquí fue un estudio realizado en China, que lo que hizo fue evaluar cómo estaban las concentraciones de levobupivacaína después de una anestesia epidural. Entonces, se cogieron 20 pacientes de entre 20 y 60 años con patología hepática y se midieron en sangre las concentraciones de levopivacaína. Se dividió en dos grupos. El grupo uno son pacientes que tenían una falla hepática de origen biliar o una falla hepática ya cirrótica y ya tenían paraclínicamente demostrado que tenían un cierto grado de disfunción hepática. Y el grupo 2 fueron pacientes con enfermedades hepáticas que no generaban compromiso en la función. Entonces, el manejo en estos pacientes con anestesia epidural se les hizo con levobupivacaína al 0,75 a una dosis de 1,8 miligramos por kilo más epinefrina 5 microgramos por mililitro. Entonces, lo primero que se evaluó fue el tiempo del bloqueo. Entonces, en ambos grupos, como podemos ver, el inicio no varía. Más o menos demoró unos 4,3 minutos el inicio del bloqueo y el tiempo máximo hasta el bloqueo sensitivo duró 15 minutos en promedio. La diseminación cefálica del anestésico tampoco demoró mucho tiempo o cogió la misma cantidad de niveles y el número de segmentos fue muy similar en los dos. En cuanto al bloqueo motor, el inicio está más o menos entre los 18 minutos y los puntajes de Bromage no variaron mucho entre los dos, lo que quiere decir que en cuanto a la farmacodinámica de los anestésicos locales, no hay variación. En lo que vamos a tener variación, entonces, que demostró el estudio es como estos medicamentos tienen metabolismo también por la parte hepática, el tiempo de eliminación se empieza a prolongar. Entonces podemos ver que a las 24 horas las concentraciones se mantienen relativamente más elevadas que los pacientes sin disfunción hepática. Entonces, ¿qué concluimos entonces con anestésicos locales en una falla hepática? No hay cambios en la farmacodinámica, mejor dicho, los pacientes van a tener bloqueos más o menos del mismo tiempo descrito que los pacientes que no tienen falla hepática. Sin embargo, va a haber un aumento en la vida media y el tiempo de eliminación del medicamento que nos va a llevar a que haya mayor riesgo de toxicidad por anestésicos locales. Entonces, en estos pacientes, la dosis de anestésicos locales que utilicemos para anestesia neuroaxial o bloqueos debe ser una dosis precisa, calculada para su peso, para evitar la toxicidad. En cuanto a la analgesia, aparte de los opioides, entonces tenemos que los AINES van a ser contraindicados porque nos van a aumentar el riesgo de sangrado en esta población. El acetaminofén va a ser la primera línea de manejo y es seguro utilizarlo a dosis reducidas. Entonces, la dosis diaria recomendada de acetaminofén en pacientes un Child-Pugh A es hasta 3 gramos día. Y en pacientes que ya tienen Child-Pugh B o C, vamos a utilizar dosis de hasta 2 gramos día máximo. En cuanto a los coadyuvantes, vamos a preferir los gabapentinoides como la gabapentina y la pregabalina porque su metabolismo no es hepático y las dosis las vamos a reducir un poco para evitar efectos como delirium o somnolencia. Entonces, la gabapentina dosis máxima de 300 miligramos día y la pregabalina dosis máxima de 100 miligramos día. Con la pregabalina hay una consideración y es que se ha descrito casos de falla hepática fulminante por pregabalina, pero son efectos idiopáticos y no son muy frecuentes. Entonces, en ese caso, hay algunos que recomiendan preferiblemente utilizar gabapentina. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo podemos manejar las técnicas anestésicas en el paciente con una falla hepática? Entonces, la anestesia general con inhalados, lo más importante entonces es segura si tenemos el anestésico inhalado correcto, pero va a podernos generar mayor riesgo de presión cardiovascular respiratoria, mayor riesgo de encefalopatía y algunos van a tener mayor riesgo de acumulación de los metabolitos porque te requieren metabolismo hepático. Y podemos utilizar con seguridad el sevoflurano y el isoflurano y debemos evitar el alotano, que ya sabemos que no se va a encontrar fácilmente en el mercado. Si vamos a utilizar anestesia intravenosa total, vamos a tener menor impacto sobre la presión portal, vamos a tener que algunos de los medicamentos van a tener un acúmulo a nivel hepático y algunos se van a acumular si hay una falla hepática avanzada. El propofol, dado su metabolismo principalmente renal, es seguro utilizarlo, pero hay que ajustar las dosis dependiendo del grado de Child-Pugh. Mejor dicho, en pacientes donde tenemos fallas hepáticas con hipertensiones portales más avanzadas, vamos a tener mayores volúmenes de distribución
y vamos a tener mayor acúmulo. Entonces, a veces vamos a requerir unas dosis más altas para generar inducción, pero unas dosis de mantenimiento un poco más controladas o bajas. Y debemos evitar en pacientes con enfermedad hepática avanzada infusiones muy prolongadas, porque podemos descompensar la enfermedad o podemos generar despertar más prolongado. En cuanto a las técnicas de anestesia neuroaxial, tenemos la ventaja que es nos da excelente analgesia, disminuye la necesidad de opioides, vamos a reducir el impacto respiratorio. Sin embargo, tenemos que las alteraciones de coagulación asociadas al paciente de falla hepática nos va a poder limitar el uso de las técnicas neuroaxiales por el riesgo que nos generen hematomas si no somos precavidos con el nivel de plaquetas o INR al realizar la punción. Y tenemos más riesgo de hipotensión dado a la disfunción simpática y al aumento del óxido nítrico a nivel global. Entonces, hay que tener entonces en cuenta, si el INR está mayor a 1,5 o hay plaquetas menores a 70.000, busquemos otra técnica. Entonces, habría que evaluar en esos pacientes muy minuciosamente cómo está la coagulación y nos ayuda también el manejo de la cirrosis que está compensada y no hay sangrado. En cuanto a la anestesia regional, se recomienda mucho para el manejo analgésico posoperatorio. Nos va a dar menor, al igual que las técnicas neuroaxiales, nos va a reducir el riesgo de uso de medicamentos sistémicos, nos va a reducir el riesgo de encefalopatía. Y lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado es que vamos a tener un aumento del riesgo de toxicidad, dependiendo de la zona donde lo apliquemos, y va a ser una técnica dependiente de experiencia. Hay que reducir entonces, nos va a reducir entonces el riesgo hemodinámico y metabólico y hay que evaluar individualmente el riesgo de sangrado. Si vamos a hacer bloqueos profundos con alto riesgo de hematoma, hay que tener en cuenta entonces las consideraciones de cómo está el nivel de plaquetas o INR para poder realizarlo. Si son bloqueos superficiales, no tendríamos riesgo. Entonces, como conclusiones del seminario, es una patología común con múltiples etiologías, es una patología que nos va a dar riesgo y nos va a hacer un reto para nosotros debido a que vamos a tener cambios fisiopatológicos que hay que manejar detalladamente para evitar complicaciones y además va a alterar el órgano que nos elimina muchos de nuestros medicamentos. Entonces vamos a tener que ser muy minuciosos en las dosis que aplicamos, en cómo lo aplicamos, en qué concentración los aplicamos para evitar acúmulo y efectos secundarios. Hay que tener entonces en cuenta el estadio de la enfermedad y cómo está el paciente y hacer escalas de riesgo que nos digan el momento idóneo para realizar la cirugía y para poder optimizar al paciente antes de cirugía. Y hay que seleccionar la técnica según el estado de enfermedad y cómo está el estado metabólico del paciente. En el QR van a tener un link a la carpeta de Drag donde tengo los artículos si los desean descargar y les agradezco mucho por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Mario. El doctor Darío Castaño nos está acompañando. Nuevamente darle el agradecimiento, doctor, por la tutoría con los residentes frente a estos temas. No sé si usted quiere en este momento ampliar algún concepto, doctor Castaño. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, excelente presentación, Mario. Eh, Muy bien explicado y sintetizado eh, este tema que, como mostraste al inicio, nos podemos encontrar fácilmente, ¿sí? Sobre todo en las clínicas donde se maneja alta complejidad, ¿sí? O en los sitios donde se atienden a esos pacientes en situaciones de emergencia o urgencia. Eh, los pacientes con falla hepática o con alguna enfermedad hepática son como un gran ejemplo de lo que es la medicina perioperatoria, ¿no? Hay que evaluar muy bien estos pacientes desde que llegan a, o desde que le solicitan una intervención quirúrgica, no solamente para decir si es seguro o no es seguro operar, sino para tomar decisiones en cuanto a monitoría eh, transoperatoria y posoperatoria para los cuidados posoperatorios, para el manejo.
eh, anestésico, teniendo en cuenta pues las diferentes técnicas que se pueden utilizar, ¿sí? Eh, y no olvidar que, como lo mostró Mario al inicio, estos pacientes usualmente tienen una carga de comorbilidades importantes. Entonces no hay que olvidar ninguno de los sistemas del organismo. Entonces hay que tener bien presente, eh, por ejemplo, el riñón, el cerebro, el corazón, que tienen un papel importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Pues doctor Castaño habló, pero no lo estamos escuchando en este momento, doctor Castaño. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya lo escuchamos nuevamente, doctor. Ujú. Eh, Reiterar que la conferencia estuvo muy bien hecha. Se habló claramente de los puntos claves y se hizo una síntesis adecuada del tema. Entonces, felicitaciones a Mario. Eh, Recordar que la falla hepática es un claro ejemplo de lo que se trata, o un paciente con falla hepática es un claro ejemplo de lo que debemos tratar como eh, exponentes de la medicina perioperatoria, ¿sí? Hay que evaluar completamente al paciente, no solamente para definir si se opera o no se opera el paciente, si es seguro o no es seguro la intervención, sino para definir tanto la técnica anestésica, y el tipo de monitoría que requiere, muchas veces independiente de de la complejidad de la cirugía a la que se va a someter el paciente. Eh, También, en el contexto, en el marco de la medicina perioperatoria, hay que recordar que muchos pacientes, muchos de estos pacientes, o la gran mayoría, tienen una carga de comorbilidad elevada, ¿sí? Entonces, no olvidar, eh, por ejemplo, en el paciente en el paciente, solo tiene autobogotá. Sí. Porque tiene autobogotá. Aló, sí. En el paciente que tiene eh, enfermedad hepática no alcohólica, o la enfermedad hepática asociada al metabolismo, a la disfunción del metabolismo, tienen, por ejemplo, enfermedad coronaria, enfermedad renal o algún otro tipo de enfermedad asociada a al síndrome metabólico. Entonces, tener en cuenta que el paciente no es un hepatópata, sino una persona que tiene varias enfermedades. Entonces, en el marco de la medicina perioperatoria hay que tener eso bien presente. ¿Listo? ¿Me escucharon? Lo escuchamos, doctor Castaño, muchas gracias. Eh, Mm. no sé si alguien de los residentes o de las personas que nos acompañan, algún aporte o alguna duda o inquietud. Bueno, yo me uno, doctor Mario. Pienso que siguiendo la rúbrica fue una buena presentación. Tal vez, pues siendo mi tema de farmacología, ahí le pediría un poco de dos, tres mensajes que de manejo farmacológico, usted lo mencionó, pero recordarlos. Propofol lo podemos utilizar en los pacientes con falla hepática. Me escucha, ahí veo que Sí, está tratando de ubicar la diapositiva. Ya le vamos a dar ahorita ya la pongo. sí, coloquémosla allí. Pues la pongo, voy a ponerla de activa, porque ya hablé en general de Sí, los inductores. sí. A ver, aquí, esta.
Usted habló del tema bien. Quiero que quede el mensaje como claro, que lo hiciste y todo. Ya, aquí está. Ok, claro, listo. Rockball es seguro, lo que usted está mencionando. Obviamente tiene relajantes musculares. ¿Algo frente a los relajantes musculares? Perdón. Aquí está. Sí. Esta Ok, diapositiva. listo. Perfecto. Entonces ahí básicamente pues el cisatracurio porque pues es metabolizado por los metabolismos de Hoffman que no se ve afectado y es el de elección. Y lo que usted mencionaba, o sea, ellos tienen déficit de la pseudocolinesteras. Y pues obviamente no morfina, no opioides y pues el remifentanil nuevamente es pues el que obviamente se lleva en ese momento pues la delantera. Doctora Marjorie Morales, me alegra mucho saludarle, veo que tiene la mano levantada, bien pueda, doctora. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Cañas. Qué bueno verlo. Hacía rato no lo veía. Sí, Mario, muy completa la revisión, te felicito. Tengo una duda, tengo una pregunta acerca de la interpretación del INR en estos pacientes. Un poco lo que he leído es que estos pacientes, como lo comentaste, tienen prolongación del INR por todas estas deficiencias en la síntesis de factores de coagulación, pero también por, digamos, un aumento de los factores protrombóticos. Este INR debe ser interpretado de manera diferente en un paciente que no tenga falla hepática. Por eso la recomendación que también mencionaste de usar pruebas viscoelásticas. Mi duda es un poco cuando no tenemos la posibilidad de tener estas pruebas viscoelásticas y tenemos un paciente, digamos, en un nivel 3 que tiene prolongación del INR con una cirrosis, digamos, Child B. eh, ¿Cuál sería la indicación si debemos transfundirlo antes, si debemos corregirlo, si no corregirlos? Es como la duda un poco de cómo debemos manejar estos pacientes. ¿Escucharon la pregunta? Sí, la escuchamos, doctora Morales, no sé, doctor Mario, vi que moviste la diapositiva, no sé si vas a Perdón, mencionar ya. Disculpa, es frente. que no estaba muteado. Disculpa, Oh, ya. Ya, doctora, lo que estaba diciendo, el artículo de aquí, la de la revista Pathology 2016, hay una sección cuando habla de las metas de coagulación del paciente cirrótico que dice, ¿por qué debemos tener precaución al usar plasma fresco congelado? Y es esa recomendación que tú diste, que no se debería, a pesar de que tengamos un INR prolongado, no se debería utilizar. Entonces, lo que mencionan ahí es evaluar en conjunto con la ecografía la ecografía portal, evaluar con otras pruebas, como podría ser como la función de los factores como tal, cómo está esa producción entre factores procoagulantes contra coagulantes para poder hacer la optimización. En caso de que no, deberíamos hacer la evaluación es un poco más como dinámica intraquirúrgicamente, porque es difícil saber cómo está ese estado, como ese estado de balance entre factores coagulantes y no coagulantes. Ok, Mario, muchas gracias. Sí, es complicado, ¿no? Supongo que es hacer una evaluación clínica lo más detallada posible cuando no tenemos disponibilidad de las pruebas viscoelásticas, que sería la indicación. Y bueno, ya decidir de manera clínica individualizada el manejo de estas alteraciones de las prolongaciones de los tiempos de coagulación. Vale, muchas gracias. Sí, algo para agregar a lo que Mario dijo que está muy bien es, eh, pues el INR es una forma de evaluar el estado de los factores de coagulación, ¿sí? Que pues obviamente no es tan completo como una tromboelastografía o un Rotem, pero podemos evaluar uno de los factores de la coagulación específico. De pronto se demore pues un poquito más en una clínica nivel 3 y es el fibrinógeno, como dice Mario en la diapositiva. Entonces, si no tenemos disponible, pues las pruebas viscoelásticas, podemos
ver el paciente en conjunto clínicamente y además complementar con el fibrinógeno. Bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas o inquietudes. 28 participantes. La doctora Claudia tiene levantada la mano. Sí, doctora Claudia. Y Eh, doctora Claudia, bien pueda. No sé, doctor Escobar, que también tiene la mano levantada. Hola, muy buenas noches a todos. Pues agradecerle pues a Mario, muy buena presentación. Pues curiosamente pues ya la semana pasada empecé la rotación pues en UCI y hubo un caso pues muy interesante de un paciente pues que si bien no tiene cirrosis, sí es un caso muy atípico de un paciente con una trombosis de la vena esplénica con una hipertensión portal supremamente alta y que pues el paciente estaba en una situación muy difícil porque la hipertensión portal y la trombosis le estaba generando pues unas varices, no a nivel esofágico, ni gástrico, ni duodenal proximal, sino duodenal distal. Y pues era un manejo muy difícil porque pues no se le puede hacer realmente pues la esclerosis pues al nivel pues endoscópico. Y ese paciente terminó llevado el día de ayer a Pesatips, precisamente porque pues era la única solución como medida urgente que se puede utilizar para poder corregir pues la parte del sangrado. Respecto pues al tema y porque pues menciona el caso, es en relación pues a lo que menciona hecho la doctora Morales, que era un paciente que ya era tan polimórbido y con tanto sangrado que el paciente ya se había transfundido como 5 unidades de glóbulos rojos, seguía hipotenso, y el paciente pues se le hicieron todos los exámenes antes del TEC que se le hicieron intraoperatorio y pues sí alcanzó a tener como un consumo del fibrinógeno y se le dejó pues todas las reservas pues necesarias para poder ser llevado pues al procedimiento antes de incluso tener el tromboelastograma. Y es como el punto es como más allá de solo mirar la enfermedad pues hepática, saber que si es polimórbido y si está politransfundido, pues recordar pues todo lo que hemos visto pues en las otras charlas de pues todos los factores de coagulación que se pueden prolongar, la hipocalcemia y cómo eso pues puede terminar afectando pues a estos pues pacientes. De hecho, cuando salió el tromboelastograma pues se dio que tenía una prolongación del tiempo alfa y una prolongación también del tiempo de la estabilización del coágulo y pues afortunadamente pues ya se había empezado la transfusión incluso antes de eso, viendo como el contexto clínico y el contexto pues de las otras herramientas de laboratorios, que es precisamente lo que nos acaba de dar Mario, como herramientas pues adicionales para poder estimar qué más se le puede hacer antes de herramientas pues más avanzadas. Entonces me pareció que pues justamente cae justamente para ese caso y pues le agradezco mucho a mi compañero. Bueno, muchas gracias, doctor Escobar. Hola, buenas noches. La Ahora sí me doctora escuchan. Claudia, sí, doctora Claudia, Ay, bien no, qué pueda. pena, qué pena. Sí, lo que pasa es que estoy conduciendo y tenía el audio cerrado. Primero, ofrecerles mis disculpas. Hoy fue un día de trabajo largo y aún no logro llegar a mi casa. El tráfico ha estado difícil. Pues yo tenía dos cosas muy puntuales. Se escucha muy bajito, doctora Claudia. ¿Aló? Se está ¿Aló? escuchando, pero muy bajito. Ya trato de mejorar el audio, lo que pasa es que estoy conduciendo, entonces no sé si el doctor Escobar tiene la mano levantada, yo ya en 2 minutos puedo comunicarme directamente desde mi dispositivo. ¿Le Listo. parece? Ok. El doctor José Miguel. Buenas noches a todos, pues también me uno a la felicitación del compañero, pues estuvo muy completa. Pero quería como hacer un aporte en relación a la pregunta que hizo la doctora Morales. Al chat les compartí una imagen. Y abajo, pues en la imagen está la referencia. Digamos que si bien, como dice el doctor Castaño, estos pacientes representan un desafío en cuanto a la corrección de su coagulopatía, porque muchas veces pues el INR inclusive ni se relaciona con el grado de disfunción coagulante o procoagulante que pueda tener ese paciente. Pues desde, esto es un estudio viejito, pero todavía digamos que todavía no se ha refutado y se sigue utilizando
y se ha extrapolado, pues digamos que de la sobreanticoagulación cumarínica, que tal vez se comporta un poco similar al déficit de los factores de coagulación, especialmente los vitamina K dependientes. Entonces esta tabla, este artículo nos muestra pues una fórmula muy práctica en donde pues si bien nosotros partimos sobre un INR basal para calcular un INR objetivo y con eso pues calculamos una cosa que llama el porcentaje de cambio funcional de la protrombina, y el producto pues de esa fórmula nos va a decir pues los mililitros aproximados de plasma fresco congelado que necesitamos utilizar para llevar a ese objetivo del INR. Obviamente pues es como una ayuda en caso de que no tengamos disponibles las pruebas viscoelásticas, y tal vez podría ser una guía y una aproximación. Ok, gracias, doctor José Miguel. Igual si nos puede enviar luego la referencia al grupo de residentes de WhatsApp. La doctora Claudia, no sé si ya tiene oportunidad de hablar, doctora Claudia. Bueno, pues ya siendo las 20:50, yo pienso que fue una buena revisión de tema. Entonces le deseamos feliz noche a todos y nos vemos en nuestra próxima reunión.